Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Bien, Caro, Hola, gracias a Dios. Su jefes. merced, ¿qué tal? Bueno, me alegra verte. Damos la bienvenida a las Igualmente. personas que están llegando. Aquí estoy admitiendo a un gran número de personas, entonces vamos a dar como unos minuticos para que se puedan vincular, ¿de acuerdo? Perfecto. Yo estoy también reenviando la invitación a la ANEC Quindío, que me la está pidiendo por el correo de ellos. Entonces, Ok, aprovecho estos momenticos. dale, perfecto. Buenas tardes. Hola, Dianita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¡Ay, ma! ¿Cómo está? No, extrañándola un montón y feliz de verla. Gracias, lo mismo, más. Se le quiere, se le Ay, quiere. ay, todo el mundo me perdona la emotividad, pero es que ver a esta señora para mí significa lo que usted no se imagina. Ay, tan lindo uno. Bienvenida, mamá. Me alegra mucho tenerla por aquí otra vez. Bueno, ya tenemos en este momento 86 personas conectadas. Aquí le estoy dando todavía ingreso a más personas. Como les mencionaba, estamos dando unos minuticos para dar inicio. Les solicito y porfa a las personas externas que nos cuenten de dónde nos acompañan para nosotros poder también saber con quiénes estamos. Entonces, porfa, por ahí del chat me pueden mencionar de qué ciudad y de qué institución para poder nosotros saber con quién estamos. Les agradecemos nuevamente por la asistencia, también a los estudiantes después del programa. Muchas gracias por vincular. Bueno. Bueno, Dianita, no sé, ¿será que damos o damos una espera o empezamos? ¿Tú qué dices? Ma, esta casa es de ustedes mandan como quieran. Bueno, ya tenemos 90 personas vinculadas, un tema muy interesante en estos tiempos. Bueno, yo creo que voy a dar apertura para que puedas empezar y ahí vamos vinculando a las personas. Entonces, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio que ha sido
generado por el programa de enfermería de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, con el fin de poder compartir diversos temas. Nos complace tener a la profesora Diana Rengifo, es una de las profesoras de nuestros afectos, por supuesto, hizo parte de nuestro programa y es muy grato poderla tener acá. Diana es enfermera, es magíster en enfermería con énfasis en cuidado de la salud cardiovascular, es máster en nutrición, obesidad y técnicas culinarias, y es coach ontológico, y es una mujer que le encanta compartir, que ha venido trabajando en torno a esta temática ya hace un tiempo. Yo ahorita les voy a contar porque Diana está con unos proyectos muy interesantes sobre todo un acompañamiento y una asesoría en todo lo que tiene que ver con estos hábitos de nutrición y de alimentación. Es muy, muy interesante. Ahorita ya les voy a contar también las redes que tiene y todos los medios con los que se pueden contactar con ella. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir nutrición en tiempos de COVID-19. Pues, gracias, Dianita, bienvenida y nos complace tenerte acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Carolina, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como decía Carolina hace un momento, tuve el privilegio de trabajar en la corporación a la que le agradezco muchas cosas en el desarrollo mío como docente, porque creo que realmente durante el tiempo que estuve vinculada me permitieron acceder a formaciones, sobre todo de una forma gratis a uno, ¿cierto? Y eso cualificó en mucho sentido la docente que soy hoy en día. Entonces, en realidad, yo no tengo más que gratitud por la corporación y por eso, pues, todos los llamados que me hacen serán bien recibidos. Creo que es como una deuda moral que tengo yo con la institución, y pues los que me conocen saben que para mí trabajar en enfermería y ser docente de enfermería es mi pasión y el sueño desde que era chiquita. Entonces, en realidad, pues cualquier oportunidad la disfruto y la aprovecho al máximo. Los invito a que ojalá esto también sea para ustedes una oportunidad de disfrutar y reflexionar sobre todo en las formas como nosotros desarrollamos el cuidado. Como les comentaba Carolina, yo soy magíster en enfermería con énfasis en el cuidado de la salud cardiovascular de la Universidad Nacional de Colombia. Soy enfermera, graduada hace más de 15 años de la Universidad del Valle, casa a la que volví, por eso me retiré de la corporación por mi traslado al Valle del Cauca para vincularme como docente en la universidad que me vio crecer a nivel profesional. Tengo un máster en nutrición, obesidad y técnicas culinarias y un curso de coach ontológico. Esta combinación parece no ser muy frecuente, pero en realidad yo considero que fue importante para mí porque siempre sentía que me faltaban herramientas. No hablo en pasado porque sienta que aún no me faltan, sino que considero que ya he desarrollado algunas que me permiten desenvolverme e interactuar de forma más confiada con las personas con las que acompaño todo este proceso que he denominado Diaita Coach. Diaita en relación al vocablo griego, que hace relación a los hábitos de vida. Ustedes se acordarán que cuando hablaban por allá en los años 60, los determinantes sociales de la salud, Alma Ata, Yakarta, mencionaban que los hábitos de vida tenían un impacto grandísimo en la salud de las personas y en la salud de las poblaciones, y consideraban y además instaban a las naciones a poder prestar mayor interés y poner atención en las acciones para que la gente pudiese llegar a desarrollar esto. Realmente yo considero que esa es una de las soluciones que aún no hemos abordado con gran impacto, ni al que le paramos muchas bolas en el ejercicio del cuidado de la salud, y particularmente nosotros como enfermería, teniendo una alta capacidad, no le hemos sacado el jugo y no lo hemos disfrutado en beneficio de las personas a quienes cuidamos diariamente. Por eso saben los que me conocen que para mí reflexionar sobre el ejercicio de enfermería siempre es un reto y siempre es como uno de mis hobbies. A mí me encanta poder analizar cómo enfermería puede generar nuevas prácticas desde el conocimiento epistemológico que tiene y desde el gran potencial que identifico a partir del conocimiento científico que nos acompaña. Quiero abrir con esta frase de Florence Nightingale, que me imagino que algunos de ustedes ya la leyeron, y es en el sentido de que estamos celebrando los 200 años del natalicio de ella, 200 años en los cuales la enfermería se reconoció a nivel profesional como una profesión que realmente podía transformar la vida, pero además
que necesitamos transitar en el reconocimiento de las nuevas formas. Y esta frase, los cercanos a mí saben que Nightingale no es pues de mis afectos completamente, le agradezco enormemente la profesionalización y muchas contribuciones que hizo el conocimiento de enfermería, pero creo que hay cositas en las que se pudo haber mejorado. Pero esta frase a mí me llega en el sentido de que expresa este reto que yo quiero dejarles el día de hoy a ustedes, y es la comprensión de que enfermería tiene el potencial para poder transformar la realidad en la que vivimos, para poder transformar la realidad de nosotros y la realidad de las personas con las que interactuamos. Dice ella que utiliza la palabra enfermería a falta de otra mejor. Se ha limitado, porque pues esto es porque la enfermería se ha limitado a significar poco más que la administración de medicamentos y la aplicación de cataplasmas, pero debería significar el uso apropiado del aire, de la luz, del calor, la limpieza y su administración con menor gasto de energía posible en el paciente. La idea es que podamos ver cuáles son las posibilidades que nosotros como profesionales de enfermería tenemos hoy. Y la disculpa que encontramos para esto es hablar de nutrición en tiempos de COVID. Algunos de ustedes reconocerán este formato. Aquí disculpo porque me caen las fuentes de las imágenes que les voy a compartir a continuación. Este esquema que están viendo ustedes aquí es un esquema desarrollado por Mónica María López, profesora de la corporación, y por mí hace algunos años, para poder expresar cuáles son las relaciones que enfermería realiza con las personas con las que cuida, desde varias distinciones. Primera, la distinción de que la enfermera y el paciente son unos seres únicos e irrepetibles, en relación a que cada uno fue formado en un contexto diferente que le permitió desarrollar características de relación con el mundo diferente. Esta enfermera fue criada en un contexto donde su familia y su comunidad le permitieron desarrollar una personalidad totalmente diferente a esta persona a la que cuida. Es más, completamente diferente a la colega de ella como enfermera. Razón por la cual, dentro de la relación del cuidado, es imposible que cada uno de nosotros no enriquezca esa relación con los matices particulares y con las posturas propias que lo distinguen al ser un ser humano único e irrepetible. Sin embargo, esta persona enfermera decidió ir a la universidad. Y en la universidad desarrolló o le colaboraron para que desarrollara los conocimientos necesarios para ejercer su función. Y esos conocimientos necesariamente tuvieron que moldear en cierto sentido la expresión de ella como ser individual para poder acomodarse y ajustarse a lo que la sociedad espera de ella como enfermera, a lo que la disciplina y la ciencia de enfermería espera de ella como enfermera y de lo que la ley espera de ella como enfermera. Eso es lo que nosotros reconocemos como patrones de conocimiento. Los patrones de conocimiento los desarrollamos nosotros en las instituciones donde nos formamos y son todo ese conocimiento que sustenta y soporta el ejercicio del cuidado de enfermería a una persona con la cual interactuamos. Esta persona genera un llamado de enfermería que la enfermera responde en una construcción recíproca de cuidado. Un diálogo que le permite a las dos partes encontrar la mejor forma para poder sobreponer o mejorar la condición de salud en la cual esta persona se encuentra. Esta relación recíproca le permite a la enfermera crecer en esta relación tanto como crece la persona con la cual interactúa dentro del proceso de cuidado. Y todo esto está circunscrito en el metaparadigma de enfermería, que se explica a razón de las visiones y filosofías, que les recuerdo son tres: particular determinístico, donde la enfermera ve a un sujeto en su dimensión biológica y no más; interactivo integrativo, donde la enfermera reconoce que esa persona es un ser multidimensional, que tiene cuerpo, tiene espíritu y tiene emoción, que impactan y modifican su sentido de bienestar y el nivel de salud que esa persona interpreta. Y la última visión, que es la unitaria transformativa, donde esta persona se ve en un todo y donde se integran unas fuerzas que son capaces de modificar la estructura de la persona y del mundo, no pudiéndola separar a ella de un mundo con el cual interactúa constantemente. Nosotros nos encontramos entonces para Colombia en la visión interactiva integrativa, que es la que reconoce un ser multidimensional al cual hay que atenderle una parte física, una parte emocional y una parte espiritual. Y esto es lo que normalmente venimos haciendo, trabajando en un contexto donde la situación de salud me la
me la determina la persona con la cual me relaciono. Pero hemos llegado a una realidad, y es que en el mundo que conocemos como hoy, apareció un virus que está alterando pues la dinámica, y realmente alteró la dinámica con la cual nosotros desarrollábamos todos los procesos y las relaciones con las personas a quienes cuidábamos. Hablo entonces del SARS-CoV-19, que, como ustedes han visto y habrán escuchado en conferencias que me antecedieron, es un virus de cadena dextrosigerada del RNA, es el séptimo coronavirus humano que se ha detectado, y aquí les doy las otras 6 clases que lo antecedieron y que pues son capaces de generar algunas respuestas en el organismo humano. Razón por la cual este virus ha impuesto un cambio en la dinámica de vida y obviamente ha impactado significativamente la condición de salud. Y aquí es donde este metaparadigma empieza a tomar sentido, porque tendríamos que entender nosotros, para nosotros, qué significa estar saludable. Por ejemplo, que me parece lo representa muy bien Matador en el tiempo. Una persona saludable en este tiempo de pandemia en Colombia debe de tomar la decisión de salir al rebusque y contraer el virus, o aguantar hambre en su casa por la realidad de la mayor parte de los colombianos que no cuentan con una vinculación laboral estable. Y además también nos ha puesto en un contexto un sentido de salud donde la enfermera y donde todas las profesiones de la salud se ven enfrentados a realizar su labor, aplaudidos como héroes, sin un reconocimiento, digamos, de autocuidado, sin las condiciones propicias para que ella o ellos puedan realmente desempeñar su función de forma tranquila y sin comprometer su vida, porque también tenemos riesgo de infectarnos y también tenemos riesgo de desarrollar complicaciones. En ese sentido, lo primero que quiero dejar hoy es pensar desde cuál definición de salud estamos hablando y desde dónde vamos a arrancar esta conversación. Un repaso de las condiciones epidemiológicas del COVID que está en nuestro entorno, que ha de ser parte del patrón sociopolítico de enfermería y que además debemos de reconocer para poder movilizarnos en lo que nuestro rol como enfermeros nos pide, ¿cierto? Y pues que debemos a través de la ley. El COVID-19, que es la enfermedad desarrollada por el SARS-CoV-19, genera en la mayoría de las personas cuadros asintomáticos o leves. Solo el 14% desarrollan enfermedad grave, ¿sí? Y estas son las estadísticas que hasta ahorita presenta la Organización Mundial de la Salud, después de haber recogido los datos de los diferentes países en su actualización diaria en cuanto a las complicaciones y la muerte por COVID. 5% de este 14 requieren unidad de cuidados intensivos, y esto sucede porque desarrollan algún tipo de estos 4 síndromes, o desarrollan un síndrome de dificultad respiratoria, o hacen una sepsis, o desarrollan un shock séptico o una falla multiorgánica. Segundo mensaje de esta que quiero dejar hoy. Primero fue el significado de salud, el segundo es poder determinar cuántas son las complicaciones y en dónde debemos tener más focalizados los esfuerzos, o si realmente vale la pena focalizar los esfuerzos en un solo territorio. Lo siguiente es que vamos a mirar cuáles son los factores relacionados con que ese 14% desarrolle un síndrome o una alteración grave en cuanto a la infección por COVID. Los factores de riesgo han demostrado que el 20% de los casos de aquellos 14% que desarrollaron enfermedad grave se asocian con enfermedades como diabetes, el 30% como hipertensión, y ojo aquí, lo notificado por Reino Unido ha demostrado que el 63% de estas personas presentaban obesidad. Las cifras son muy parecidas a las que muestran Illinois en Estados Unidos. Sin embargo, ustedes saben que el control allá con los datos, pues por problemas más políticos que sanitarios, han tenido ciertos recelos. De estas personas que desarrollan esta enfermedad grave, aquí me perdí. Vamos a volver a hablar sobre esta obesidad. Resulta que ya determinamos que un 63% del Reino Unido, datos que son semejantes a los de Estados Unidos, presentan o desarrollan el COVID en forma grave. Pero esta situación no se asocia solamente para la alteración que genera el SARS-CoV-19. También se ha visto en relación con otras enfermedades respiratorias y otras infecciones respiratorias. Por ejemplo, la influenza, donde hay las personas que tienen un sobrepeso con un índice de masa corporal superior
superior al 40% tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Cuando fue toda la pandemia de H1N1, el 58% de las personas que desarrollaron esta alteración tenían un índice de masa corporal superior al 30%, y de este 58%, el 67% presentaba una obesidad severa, que es aquella que tiene un índice de masa corporal superior al 40%. En este sentido, desde esta realidad es que nosotros debemos desarrollar el proceso de cuidado de enfermería, y voy a retomar. Primero, la comprensión del significado de salud. ¿Qué significa para nosotros enfermeros hoy en día la salud de la población? Segundo, las estadísticas que nos muestran que solo el 14% de la población que se infecta con COVID ha desarrollado una patología severa. Y además, el determinante para desarrollar esa patología está asociada con enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión y como la obesidad. Esos son los datos desde los cuales nosotros vamos a empezar a orar en el proceso de enfermería. A mí me encanta el proceso de enfermería modificado propuesto por Hederman en el 2013, porque pone en reflexión, y creo que es más bien provocador, esta primera etapa que antes nosotros no la teníamos, y es la necesidad de fundamentar en teoría, ciencia enfermera, conceptos enfermeros subyacentes, todo el proceso de cuidado que vamos a realizar. Digo incluir en el sentido de que no era que no lo supiéramos, pero parecía ser que hay veces se nos olvidaba. Entonces, Hederman pudo detectar la necesidad de hacerlo visible para que no se nos olvide y para que siempre estemos abocando en qué es lo que yo sé de esta situación que voy a abordar hoy, particularmente la nutrición en COVID, ¿sí? Esto entonces, durante la preparación de este encuentro, yo me hice unas preguntas que quiero compartir con ustedes como preguntas movilizadoras y que quiero que nos ayuden a la reflexión. La primera es si desarrollamos los enfermeros procesos de cuidado de la persona en el contexto de pandemia por COVID-19. Entiéndase bien, estoy hablando de proceso de cuidado a las personas, no solamente a aquellos que han desarrollado la infección por COVID, porque como ya les mostré, un grupo grande son asintomáticos y desarrollan cuadros leves, y hay otros tantos que aún no nos hemos, pues no hemos desarrollado el cuadro. La segunda pregunta es, ¿hemos reflexionado sobre el impacto del ejercicio de enfermería en el cuidado para nosotros, para nuestra familia, para las personas y la comunidad en el contexto de la pandemia, reconociendo todo aquello que enfermería puede hacer en esta realidad para mejorar la situación de salud de las personas? Y la tercera es, vamos a hablar de nutrición en tiempo de COVID. Voy a tratar de generar la respuesta a estas preguntas desde mi perspectiva. Espero poder tener al final la participación de alguno de ustedes para que me den sus reflexiones y, pues, si es preciso, puedan ayudarme a resolver desde la perspectiva de ustedes estos tres interrogantes. Yo los voy a responder de atrás para adelante. Es decir, voy a empezar hablando de nutrición para que terminemos hablando sobre si desarrollamos el contexto de los cuidados de enfermería y el proceso de cuidado. Mi respuesta mía, Diana Marcela Rengifo, ¿qué responde ante esta situación? Respondo que no, ¿sí? Y antes de que aparezcan las piedras y la gente quiera acribillarme, quiero decirles por qué pienso que no, ¿sí? Y esto que pienso que no se relaciona mucho a algo que decía Aquino a través de Mafalda. En una caricatura que les estoy mostrando, viene Mafalda con su grupo de amigos y van a tocar una melodía para todo el pueblo. Entonces ella viene entusiasmada y le dice, pueblos, escuchen, y empiezan todos a entonar Noche de Paz. Pero resulta que Mafalda cae en cuenta y para la orquesta y les pregunta, antes de continuar me gustaría saber si se entiende la letra, ¿sí? Y esto para mí, cuando lo encontré, fue bastante movilizador, porque creo que es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer en enfermería. ¿Entiendo la letra de la enfermería? ¿Realmente comprendo el impacto que es capaz de enfermería realizar a través de una acción de cuidado que sea justificada, sustentada, validada por su conocimiento, autónoma y libre en el ejercicio disciplinar? Es una de las preguntas que están arriba en cuanto al proceso. ¿Qué necesitaríamos saber nosotros para poder responder esto o para poder actuar en cuanto a nutrición en relación al COVID? Lo primero es que necesitaríamos comprender la generalidad de la nutrición, tendríamos que poder también comprender algo relacionado con el metabolismo de los macronutrientes, tendríamos que comprender aspectos relacionados con el estrés oxidativo, el sistema antioxidante celular, la genética y la epigenética.
necesitaríamos comprender también aspectos relacionados con la respuesta inflamatoria e inmunológica. Tendríamos que reconocer cuáles son las recomendaciones nutricionales y, por último, llevar todo esto a la reflexión para poder dar respuesta a los desafíos que desde enfermería se generan en tiempos de pandemia. Reflexión que se relaciona con el patrón personal y el patrón ético de la enfermera. Una enfermera capaz de valorar sus acciones, capaz de emprender acciones para mejorar y transformar las prácticas de cuidado en respuesta a las nuevas situaciones que el mundo genera y que pues todo el sistema le impone, ¿sí? Hasta aquí, entonces, es como el abrebocas y la antesala de lo que vamos a trabajar. Voy a empezar a permitirme dar algunos de los elementos teóricos necesarios para responder estos ítems que les comentaba hace un rato. Lo primero es que nosotros debemos diferenciar en dos conceptos esencialmente. Uno de ellos es la alimentación y el otro es la nutrición. Tenemos que saber que la alimentación es un acto que es voluntario y es consciente, y es mediante el cual nosotros ingerimos alimentos que seleccionamos de un entorno que nos provee esos alimentos, ¿sí? No sé si han podido escuchar algo de la campaña, por ejemplo, que está haciendo Red Papás en relación a poder mejorar esta selección, dando y suministrando desde el entorno mejores nutrientes. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a la cafetería de la universidad, muy común, en cualquier universidad, es encontrar el dedo, pues que es relleno con queso y bocadillo, la empanada, la gaseosa, eso es muy frecuente. Y eso es los alimentos que el entorno nos da. De esos alimentos nosotros hacemos la elección consciente y a través de esa elección pues nos alimentamos. Sin embargo, la nutrición es un acto que es involuntario y es inconsciente. Y es ese acto que le permite al cuerpo sacar de estos alimentos los nutrientes que estos alimentos contienen para poder generar el proceso de producción de energía y de cumplir todos los requerimientos bioquímicos que tiene el organismo para poder funcionar. Sin embargo, nosotros consumimos en muchos de estos alimentos que son vacíos y que lo único que tienen son calorías, razón por la cual los únicos nutrientes que pueden sacar los alimentos del proceso nutricional desde la alimentación, pues es azúcar para poder generar la energía, pero con un déficit enorme de vitaminas, de minerales, en algunos casos hasta de aminoácidos, ¿sí? Y ahí es donde hay que generar una conciencia importante y empezar a transformar los entornos en los cuales nos movilizamos para que realmente la oferta que se esté haciendo sea de alimentos nutricionales con alto valor nutricional que nos permitan desarrollar una elección saludable y una alimentación balanceada. Por último, cuando hablamos de los nutrientes, hace un rato les mencionaba, hablamos de esos compuestos químicos que contienen esos alimentos y que son liberados durante todo el proceso de digestión e incorporados al metabolismo celular para que la célula pueda funcionar. ¿Cuáles son los objetivos de esa nutrición? En realidad, el proceso de nutrición tiene tres objetivos grandes. El primero, obtener energía, porque nosotros necesitamos energía hasta para respirar y mover la pestaña. El segundo, conseguir material para formar y mantener las estructuras, y sabemos todos que es muy importante porque a través de ello se van a recuperar las heridas, se va a hacer el proceso de cicatrización, los niños van a crecer, los adultos vamos a tener una réplica de células en menos, digamos, acelere que en la época infantil, pero pues también importante. Y por último, vamos a regular procesos metabólicos, es decir, esta nutrición nos va a permitir a nosotros acceder a nutrientes que van a promover un mejor ambiente para que la célula pueda trabajar, pueda cumplir su función y con la célula pues todo el organismo se pueda desarrollar de forma saludable. ¿Cuáles son los nutrientes que tenemos? En realidad hay 6 grupos grandes clasificados que están dados por los carbohidratos, las grasas, la fibra, la proteína, las vitaminas y los minerales. Con una claridad, y es que podríamos decir que la fibra está contenida dentro de los carbohidratos. Sin embargo, sabemos que la fibra es de más difícil absorción el carbohidrato y la mayor parte de ella pues sale a través del proceso de evacuación, que es bastante importante para los procesos intestinales, por eso aquí hacen la diferenciación y lo sacan. Y hay otro elemento que para nosotros es importantísimo, que es el agua. Recuerden que
En los adultos, nosotros somos entre 75 y 85% de agua, dependiendo de la contextura y de la masa corporal que el sujeto tenga. Pero el mensaje claro es que el volumen más grande de todo el tejido corporal humano es del agua, razón por la cual nosotros debemos de promover un ambiente hidratado para que las funciones celulares se lleven a cabo de forma adecuada y pues que realmente puedan ser bien hechas. Aquí simplemente un repaso de cuál es el proceso metabólico que se realizan a los nutrientes. Ustedes van a ver aquí varios de los ciclos. A mí no me interesa el ciclo particular, sino que quiero mostrar varias cosas. En relación al proceso oxidativo, que es el que voy a atender unas filminas más adelante. Lo primero es que nosotros suministramos 3 grandes macronutrientes al organismo. Estos macronutrientes están dados por la glucosa, por los aminos, que son todos los compuestos mínimos de la proteína, y por los ácidos grasos. La glucosa en su ciclo de metabolismo se va a convertir, igual que los aminos e igual que los ácidos grasos, en acetil-CoA, que a su vez, a través del proceso metabólico intracelular, va a ser transformado en ATP, que es la unidad energética de la célula, es la moneda energética. Lo más chiquito que requiere la célula para poder trabajar. Y recuerden que todo nuestro cuerpo son células. Entonces, en realidad, esta moneda energética es indispensable, razón por la cual el cuerpo ha diseñado todo un proceso metabólico para transformar la glucosa, las proteínas y las grasas en esta moneda. Este proceso va a hacerse a través de varios ciclos, como les comentaba, donde la glucosa llega, se convierte en la acetil-CoA, y desde la acetil-CoA en ATP, y con 2 productos de desecho, que es el agua y el CO2. Lo mismo va a pasar con los aminos y lo mismo va a pasar con las grasas. Para que esto suceda, la célula, en un metabolismo aerobio, que es el que nosotros desarrollamos en la mayor parte del tiempo, necesita oxígeno, ¿sí? Y hay 2 elementos muy importantes que quiero que tengan en cuenta de aquí en adelante. Primero, la necesidad de oxígeno a través de las células, y segundo, el transporte electrónico mitocondrial, que va a tener mucha relación con los procesos de oxidación. Así pues, entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando hacemos metabolismo, cuando hacemos todo el proceso de digestión, los alimentos que ingerimos se transforman. Y se transforman para poder ser secretados de mejor forma en el cuerpo como productos de desecho. Así pues, entonces, aquí les presento los ácidos que se generan a través del metabolismo de los nutrientes. Tenemos la glucosa, tenemos la proteína dietética, tenemos los ácidos nucleoicos, tenemos la glucosa otra vez, pero esta desde la oxidación incompleta, y aquí tenemos las grasas desde la oxidación incompleta, produciendo ácido carbónico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, fosfórico, láctico y cetoacidosis. Todo el proceso se realiza desde que yo consumo el alimento y él empieza a generar su tránsito a través del proceso del tubo digestivo o del aparato digestivo, y llega hasta el metabolismo celular. Quiere decir que estos alimentos que consumí fueron degradados en su más mínima expresión y absorbidos a través del intestino para poder ser llevados a la sangre, y que desde allí se transporten a cada una de las células, donde se realizará el metabolismo celular, que produce, como ya les había comentado, CO2 e hidrogeniones en el proceso. Teniendo entonces una amortiguación química, una amortiguación respiratoria y una amortiguación renal, para que este ácido no le genere al cuerpo algunos tipos de trastornos y algunas enfermedades relacionadas con los productos de desecho. Dentro de esto, dentro de todo este proceso, nosotros encontramos un proceso de equilibrio de hemostasis que nos permite a nosotros desarrollar, a partir de la ingesta, un control de los ácidos que se generan por ese metabolismo celular. Eso se realiza a través del sistema antioxidante celular, que tiene como función poder modular la respuesta que generan nuestras células a las especies reactivas de oxígeno, que es EROS. Estas especies reactivas se generan desde la mitocondria y se generan en el metabolismo celular, cuando se utiliza y se produce en todo este metabolismo oxígeno, radicales libres, superóxido y peróxido de hidrógeno, que es de todos el compuesto, digamos, más agresivo. Este proceso lo que nos va a permitir a nosotros es poder controlar y generar todo un mecanismo capaz de controlar el estrés oxidativo.
Claro que el estrés oxidativo tiene beneficios, o sea, es un proceso natural, es orgánico y está hecho para algunas circunstancias, por ejemplo, para defendernos contra agentes infecciosos, para poder también producir algunos mecanismos de señalización celular que son necesarios en la respuesta del cuerpo. Sin embargo, cuando este proceso de estrés oxidativo se desborda o se genera una producción masiva de alguna de estas sustancias, sea oxígeno, radicales libres, superóxido o peróxido, pues el sistema pierde el equilibrio. Y al perder el equilibrio va a generar oxidación molecular, atendiendo e impactando directamente a lípidos, proteínas y también al ADN. Este proceso de control de este sistema que se realiza a través del control de oxígeno, que es lo que ustedes ven aquí, donde el oxígeno se metaboliza al final de la cadena para poder manejar este transporte de electrodos mitocondriales que les había comentado hace un rato. Es en este proceso donde se genera peróxido de hidrógeno y al final se termina con un radical hidroxilo y con un ion hidroxilo que también pueden generar algunas situaciones, pero son más fáciles de manejar a la hora de la eliminación metabólica. También nos permite generar control de esos productos a través de este sistema antioxidante celular, que está mediado por los antioxidantes secuestradores de las especies reactivas de oxígeno LEROS, de las enzimas, por antioxidantes preventivos y sobre todo, y muy importante, por antioxidantes nutricionales, que son a los que nosotros le vamos a prestar atención durante este encuentro. ¿Cuáles son esas sustancias que actúan como antioxidantes nutricionales? Tenemos varios minerales y varios antioxidantes, por ejemplo, el cobre, el zinc, magnesio, ácido ascórbico, betacaroteno, seleno, hierro, vitaminas, alfa-tocoferol y ácidos fólicos. Estas sustancias son dadas a través de la nutrición y por lo tanto es importante poderlas suministrar porque a partir de ellas se refuerza el sistema antioxidante celular y se promueve la generación de estas otras sustancias. ¿Por qué eso toma tanta relevancia? Ustedes sabrán que nosotros tenemos un código genético que pues nos fue dado a través de la combinación del ADN de nuestros padres, ¿cierto? Y que se transmite de generación en generación. Este código genético está formado por unas bases, que son 4 tipos de bases, perdón, que están unidas con un puente de hidrógeno y sostenidas a través de un esqueleto formado de azúcar y de fosfato. Este enlace me forma a mí el ADN que les mencionaba hace un rato, que se puede modificar a través de, o puede generar oxidación por el exceso de todos los grupos de reactivos de oxígenos que se generan, pero antes de eso, pues antes de que se genere ese proceso de oxidación celular, la cadena de ADN va generándonos estas combinaciones y se va replegando sobre ella misma en una serie de proteínas que permiten que al doblarse se exprese el cromosoma. Para recordar, nosotros como humanos tenemos 23 copias de cromosoma en el núcleo de nuestras células, en cada una de nuestras células, de cada uno de los órganos de todo nuestro organismo. Por razón por la cual cualquiera de esas células puede verse afectada en este proceso de estrés oxidativo que se genera ante el desbalance del sistema redox, que es la producción excesiva de las especies reactivas de oxígeno frente a todo el sistema de compensación que tiene el cuerpo. Para recordar también, este cromosoma finaliza en su punta, como terminan los cordones, con una protección que se llama telómeros, ¿sí? Para poner el ejemplo, cuando nosotros tenemos un cordón y la punta se pierde, se le desprende esa protección que tiene, él empieza a deshilacharse. Lo mismo pasa con el ADN. Él empieza a generar una fragmentación de esta cadena que tenía protegida con ese telómero y por lo tanto la expresión de esa célula para generar nuevas células empieza a ocurrir de forma no normal, lo cual genera alteraciones en las nuevas copias de las células y en algunos casos alteraciones que pueden ser aberrantes. Pero todo esto es importante y lo debemos de tener en cuenta porque, como les mencionaba hace un rato, el estrés oxidativo genera muchas sustancias, pero entre ellas el peróxido de hidrógeno, que actúa directamente sobre los telómeros. Y además el superóxido, ambos pueden generar funciones que han sido determinadas por la epigenética
como funciones que alteran el comportamiento de la célula normal. ¿Esto qué quiere decir? Yo venía programada para desarrollarme de cierta forma. Empecé, por ejemplo, a consumir una dieta rica en carbohidratos, rica en ácidos grasos, que promueven mayor estrés oxidativo y, por lo tanto, mayores niveles de peróxido de hidrógeno y de superóxido. Cuando yo rebaso la capacidad de mi sistema antioxidante celular, pierdo la capacidad de redox. Entonces, estas sustancias van a venir a pegarse en la cadena de ADN, a transformar el comportamiento con el cual ese ADN estaba programado y, por lo tanto, a generar expresiones celulares muy diferentes con las cuales yo venía. Esto, como les mencioné, lo estudia la epigenética, pero en realidad no lo dijeron a nosotros desde 1960, cuando hablaron de determinantes de la salud. Razón por la cual, si yo puedo mediar una dieta para suministrar menos nutrientes que generen un incremento en el estrés oxidativo de la célula y además incrementen satisfactoriamente todas las sustancias que tienen la capacidad de generar control, de poder participar en ese sistema antioxidante celular, pues sería maravilloso y no tendría que someter a mi ADN a cambios para los cuales no están programados, ¿sí? Todo esto entonces nos lleva a pensar que cuando nosotros tenemos un cuerpo que se expone, como les decía, a este estrés oxidativo y al incremento de estas sustancias nocivas, vamos a tener mayor expresión de alteraciones dentro de la biología humana. Estas sustancias o estas interacciones que pueden impactar la producción de radicales libres son el ejercicio extremo, los iones metálicos, el tabaco, la inflamación y ojo aquí, porque recuerden ustedes que la obesidad es una enfermedad donde hay un proceso inflamatorio crónico leve. Entonces vamos a tener eso en cuenta en cuanto a la posibilidad que tiene la obesidad para poder generar inflamación y por lo tanto responder mediante el aumento de la producción de radicales libres. También hay sustancias como los medicamentos, contaminantes, la radiación, ácidos grasos poliinsaturados que suministramos a través de las dietas hipercalóricas cuando somos matados comiendo paqueticos de papitas, platanitos, chicharroncitos, la empanada del señor de la esquina que sabe delicioso y se la sumamos con una Coca-Cola, todas esas sustancias que nos permiten incrementar los ácidos grasos poliinsaturados de la dieta y además cuando hay alteraciones mitocondriales de base. Todo esto va a llevar a que haya una mayor producción de radicales libres y por lo tanto una mayor expresión de estrés oxidativo. Con ese estrés oxidativo, como les acabo de mencionar, a través de procesos epigenéticos se genera el envejecimiento, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades hepáticas y además la diabetes y el cáncer. Razón por la cual nosotros vamos a poder determinar la respuesta a este estrés oxidativo mediante 4 grupos de alteraciones grandes. El primer grupo son las prooxidantes que modifican el estado redox, que recuerden es el equilibrio entre todo el proceso de antioxidantes celulares, el sistema antioxidante celular y la producción de radicales libres o de estrés oxidativo en la célula, que tienen tendencia en estas enfermedades preoxidantes a alterar la tolerancia a la glucosa y a favorecer el estrés oxidativo mitocondrial, razón por la cual se relacionan con alteraciones como cáncer y diabetes. Lo siguiente es el estrés oxidativo tipo inflamatorio, en donde hay una inflamación crónica y recuerden que hace un rato les mencioné la obesidad como una enfermedad crónica inflamatoria leve. Lo otro es las alteraciones que se derivan del sistema xantina oxidasa generando unos elementos de oxígeno que están implicados en la reacción isquémica de reperfusión y por último el proceso de envejecimiento donde hay radicales libres y oxidación de moléculas, les recuerdo lípidos, ADN y proteínas y donde el mayor afectado aquí son los telómeros cuando se relacionan con estas sustancias que generan mayor estrés oxidativo. Todo esto, ¿por qué necesitamos saberlo? Porque estamos diciendo que estamos en un entorno donde se nos están suministrando alimentos que no son nutricionales y que lo único que tienen es altas calorías mediadas por grasas y mediadas por azúcares, ¿sí? Pero nosotros no nacimos diciendo, ay, qué bueno, hombre, yo cuando era chiquita no me acuerdo, no he visto el primer bebé que lo haga, ¿qué ganas tengo yo de una Coca-Cola? Eso no pasa, ¿sí? El hábito de alimentación es un hábito educable, porque nuestro cerebro nace virgen y como es virgen, es capaz de moldearse y es capaz de responder a los estímulos que se le generan desde su entorno.
Recuerden ustedes que las sustancias como grasas y azúcares son altamente palativas y hacen que el gusto, el sentido del gusto, reaccione de una forma muy placentera, razón por la cual manda un estímulo al cerebro para que se libere dopamina y en ese sentido se genera una neuroplasticidad en donde mi cerebro siempre va a decir, ay, hola, tengo hambre, pero tengo hambre de Coca-Cola, tengo hambre de papitas, tengo hambre, esas hambres selectas que dan en muchas ocasiones, porque el cerebro necesita que se libere dopamina para poder tener una sensación de bienestar. Todo esto es importante porque sabemos que si lo enseñamos desde chiquito, podemos volverlo a enseñar, porque el cerebro es un músculo entrenable y obviamente eso se va a hacer mediante la exposición a experiencias que sean transitorias y que le permitan a la persona realmente generar una reeducación de los hábitos alimenticios a los cuales se acostumbraron desde pequeños. Mejor que la gente no se acostumbrara, que en los colegios tuvieran tiendas o cafeterías naturales, que nosotros tuviéramos a nuestra disposición altos alimentos ricos en vitaminas y en minerales, que son esas sustancias que contienen una amplia gama de esas sustancias que componen el sistema antioxidante celular. Eso sería lo mejor. Pero ya, por ejemplo, en generaciones como la mía o como la de ustedes, nosotros fuimos sometidos a un ambiente donde se nos indujo al consumo de sustancias hipercalóricas. Y lo que tenemos que hacer es un reaprendizaje que va a llevar a una conducta que va a favorecer nuestra salud. Importante para ese aprendizaje que entendamos que la conducta de alimentación se debe a tres aspectos fundamentales. Todo el sistema de homeostasis, donde el cuerpo manda una señal diciendo, vea, tiene hambre, pero tengo hambre es porque mis células necesitan azúcar para poder funcionar. Un sistema donde están relacionadas las emociones y donde yo respondo a través de esa hambre psicológica o de esa necesidad psicológica de comer, que como les dije ya fue entrenada, y una hambre o un sistema que es un sistema social en el cual nosotros la comida la relacionamos con el encuentro con los demás y con el disfrute. En este sistema podemos actuar de forma importante mediante procesos de aprendizaje, ayudando a la persona a poder transitar a unas mejores decisiones que le van a permitir modificar lo apetitivo, es decir, su preferencia a través de la activación de neurotransmisores opioides y GABA y poder cambiar lo consumatorio, que es el esfuerzo a conseguir un alimento, mediante esa reeducación del sistema de dopamina que les mencioné hace un rato. Y aquí enfermería tiene una gran labor porque puede generar todo este sistema de aprendizaje para poder transformar la conducta de las personas en cuanto a nutrición se relaciona. Preocupante la situación porque como ya vimos, la presencia de obesidad está llevándonos a nosotros a un estado inflamatorio crónico que genera un feedback permanente en un sistema que se retroalimenta mediante la generación de radicales libres o estrés oxidativo y vuelve y se refuerza. Preocupante, ¿por qué? Porque según las últimas encuestas desarrolladas por el EINS, nosotros en Colombia tenemos 1 de cada 3 jóvenes y adultos que están en situación de obesidad. En cuanto a los niños, la situación está 1 cada 5, si son adolescentes, si son menores de edad, es decir, de 5 a 12 años, 7 de cada 100, y si están en la primera infancia, pues tenemos más niños, porque tenemos más niños distribuidos tanto en desnutrición como en obesidad, ambos trastornos nutricionales importantes que deben de ser atendidos. Sin embargo, solo 1 de cada 10 sufre un tipo pues, de desnutrición. Es decir, Caro. Dime. Se está perdiendo el audio, Diana. ¿Me escuchas?
¿Me escuchas? Sí, sí, señora, yo la estoy escuchando bien. Porfa, nos confirman, continúa a ver si de pronto ya te están escuchando bien. Perfecto. Les comentaba, se me cayó el internet porque se fue la energía en mi casa, pero ya me acabo de conectar a los datos. Me alcanzaron a avisar que era como 30 segundos atrás de lo que había terminado de hablar. ¿Su merced me puede decir en qué parte quedamos para yo retomar desde allí? Dianita, yo no escucho bien. Yo también estoy teniendo como problemas. Ya, porfa, nos confirman. Por el chat algunos Nos encontrábamos en los datos estadísticos de obesidad entre los niños, entre los infantes. Ahí estábamos. Lina, muchas gracias. Entonces retomaré desde allí. Entonces, en ese sentido, pues les decía que la situación es preocupante porque vemos realmente cómo el proceso de envejecimiento y la relación con nuestro entorno modifica ese fenotipo con el que nosotros veníamos programados. Y eso se genera porque gracias a la epigenética y a la utilización inadecuada de nuestra dieta, nosotros estamos alterando esa capacidad celular de poder responder. Y les contaba también que además preocupa mucho, porque si recuerdan ustedes, dentro del sistema redox, de todo lo que son el sistema de antioxidantes celulares, habían gran cantidad de minerales y de ácidos que están contenidos en las frutas y en las verduras. Sin embargo, el último estudio del MinSalud me confirma que solo 2 de cada 10 colombianos consume el promedio ideal de frutas y verduras recomendada y que la dieta a la cual son más allegados es una dieta alta en carbohidratos que no contiene ni fruta ni verdura. Con eso estamos diciendo, estamos generando una alimentación a base de sustancias que aumentan la producción de especies alternas de oxígeno. Por lo tanto, aumenta todo el funcionamiento del sistema aéreo frente a una disminución del sistema redox porque no estamos proporcionando los nutrientes requeridos para que haya un buen nivel de vitaminas y de minerales. Entonces esto se vuelve como el círculo loco donde nosotros vamos a tener una respuesta inflamatoria crónica que cada vez va a dejar de ser menos leve y va a empezar a transitar generando diversos inconvenientes en la condición de las personas que lo desarrollan. Y ustedes dirán, venga, pero ¿qué tiene que ver esto con COVID? Pues estas diapositivas que siguen es la que me permito demostrar, en la que me permito demostrarles que tiene que ver. Ya establecimos que existe una alteración generada por un hábito de alimentación que privilegia los alimentos hipercalóricos y que además no promueve el suministro de unos alimentos que contribuyan al sistema antioxidante celular. Ya supimos que dentro de este aumento en la producción de radicales libres se encuentran los procesos inflamatorios y ya dijimos que la obesidad es un proceso inflamatorio leve. Y además también vimos que en la estadística de las alteraciones generadas por el COVID, cuando se presenta grave, la obesidad es un factor asociado determinante para el 68% de los casos con los datos que tenemos actualmente. Van a ver aquí, entonces, una célula adiposa y cómo ella se va transformando en la medida en que los hábitos de vida van generando un mayor almacenamiento de células adiposas. Entonces, en la medida que el tejido adiposo aumenta, inmediatamente aumentan todas las citoquinas proinflamatorias. Y esto es lo que genera cambios en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. ¿En qué consisten estos cambios? Estos cambios hacen que disminuya el conteo de los linfocitos TCD8, los linfocitos TCD4 en algunos casos está aumentado, en otros casos está disminuido, pero definitivamente si hay una actividad reducida de las células natural killer, que saben ustedes, estos 3 componentes actúan en la defensa de nuestro organismo ante la invasión por cualquier agente patógeno. En contraposición, aumenta este proceso inflamatorio la producción de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquinas 1 alfa, de interleuquina C, todas secretadas por macrófagos. Además, aumenta la producción de resistina, leptina, óxido nítrico, proteína quimioatrayente de monocitos,
aumenta también la producción de citoquinas, aumenta la producción de radicales libres y aumenta la lipotoxicidad. Y además disminuye la posibilidad de la enzima de adipoquiminas antiinflamatorias para poder revertir de alguna forma este proceso que se está generando. Razón por la que tenemos, como les mencionaba hace un rato, un proceso que se retroalimenta y no solamente en relación a la producción de radicales libres, sino también empieza a comprometer todo el sistema de respuesta de nuestro organismo para la defensa. Existen estudios que han demostrado que que hay una relación entre las células inmunocompetentes y el sistema antioxidante celular, donde les recuerdo, las sustancias como los minerales y como algunos ácidos generan un factor protector y contribuyen como antioxidantes naturales y antioxidantes que son provistos por la dieta. ¿Qué correlaciones han encontrado? Han encontrado una correlación negativa entre la vitamina C y el índice de masa corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor índice de masa corporal, más peso que tenga un sujeto, menor cantidad de vitamina C tiene él circulando. También han encontrado menor concentración de vitamina E y también han encontrado menor concentración de selenio y zinc. Y recuerden ustedes que el selenio y el zinc están asociados junto con las vitaminas en el sistema antioxidante nutricional, razón por la cual se compromete todo el proceso de equilibrar este sistema y de funcionamiento del sistema redox. Por su parte, el SARS-CoV-19, que es el virus que produce el coronavirus, genera una presentación de neumonía relacionada con liberación de citoquinas. Esto implica que se genere una lesión multiorgánica y una falla aguda funcional relacionada a una lesión inflamatoria. ¿Y cómo responde esta lesión inflamatoria en el organismo? Hay disminución de los linfocitos T, CD8, hay disminución de los linfocitos T, CD4 y hay disminución de la natural killer. Y notarán ustedes la inmensa semejanza con el sistema de respuesta cuando se genera una respuesta del sistema inflamatorio ante la presencia de obesidad, también comprometiendo o generando más bien una linfopenia en el individuo. Recuerden ustedes que la obesidad compromete CD8, los CD4 puede comprometerlos o no y compromete la natural killer. Entonces aquí hay una semejanza en el cuadro. Además, este cuadro de infección y de respuesta inmune ante el SARS-CoV genera aumento de interleuquina 6, aumento en la interleuquina 2R, aumento de la interleuquina 10, aumento en el factor de necrosis tumoral alfa y aumento en los macrófagos alveolares y además una disminución en el interferón gamma. Recuerden que la obesidad es y el factor de necrosis tumoral alfa y además los macrófagos, aunque esto sí era una de citoquinas, que son las que promueven los síntomas de En ese sentido, miren ustedes cómo esto puede reforzar, es decir, el contagio con el SARS-CoV-19 puede reforzar una respuesta inflamatoria generada por la obesidad. Y aquí es donde volvemos a hacer la distinción con el compromiso que se genera con todo la epigenética. Recuerden ustedes que los mecanismos de la epigenética están afectados por los factores y procesos como los cambios ambientales, todos los químicos con los que nosotros interactuamos en el ambiente, con las drogas o con los medicamentos, con el envejecimiento y con la dieta, que es lo que a nosotros nos está acá concentrando el día de hoy, generando este proceso, la unión y la transformación del ADN en su programación inicial y con ella cambios en la metilación del ADN y modificación en las estonas. ¿Pasó algo? Continúa. También, sí, continúa. Perfecto. Razón por la que entonces la conclusión a la cual yo tengo que llegar es que si hablamos de recomendaciones nutricionales, me perdonan ahí las recomendaciones que me quedó mal escrito a pesar de las múltiples leídas. Cuando hablamos de recomendaciones nutricionales para el COVID, tenemos que hablar de recomendaciones nutricionales para todo el mundo, ¿sí? En realidad no hay una dieta específica que nosotros tendríamos que generar
para las personas con COVID o para prevenir el COVID. Realmente la recomendación nutricional es la misma que no estamos atendiendo en nuestro contexto actual. ¿Y en qué consiste? Ya dijimos la importancia de los alimentos que contienen minerales y vitaminas para poder generar un mejor impacto sobre la epigenética en nuestro organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la recomendación va a estar dada porque la mitad de nuestro plato, y hablo de cada uno de los platos que consumimos en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, estén mediadas por alimentos que tengan vegetales, hortalizas y frutas, que son los alimentos más ricos en vitaminas y minerales. La mitad del plato tendría ese componente. El 25% estaría constituido por los cereales y el otro 25% por las vitaminas, sean de origen vegetal o de origen animal. Además, la recomendación está también en proveer un mejor suministro de agua, porque recuerden, les mencioné que el agua es esencial para nuestro organismo, con una recomendación de 8 vasos al día, el consumo de 2 derivados de leche o leche en su caso, y un aceite que en cada comida hablamos de aceite de oliva, un aceite que no haya sido procesado ni llevado al calor. Esta sería la recomendación nutricional que deberíamos de aportar hoy, porque nuestro único problema no es el COVID, nuestro problema es la epigenética que se está desarrollando, o todos los procesos epigenéticos que estamos desarrollando a partir de la exposición a factores que modifican la forma de expresión de nuestro ADN y que con ello pues nos llevan a desarrollar alteraciones y enfermedades importantes y sobre todo muy discapacitantes a nivel crónico. Recuerden ustedes que hace como 3 años la OMS declaró la obesidad como una pandemia mundial. El asunto es que esa pandemia no mata ya, como si está matando el COVID. Entonces no le hemos prestado la atención suficiente porque no hemos sido capaces de mirar en perspectiva, diciendo y evaluando todos los efectos que va a tener ese proceso de obesidad y ese proceso de malnutrición en la población a quien cuidamos. Dentro de las reflexiones y los desafíos, creo que hay una explicación para la cual enfermería podría tener en algún sentido justificación al no estar abordando este aspecto, y es que si entendemos la situación nutricional, este estudio es de España, porque no hay unos en el contexto colombiano. En cuanto a enfermería se refiere, la situación particular es que no existe un modelo único de gestión para el cuidado, hay investigación escasa sobre las técnicas efectivas de cuidado en el entorno propio, hay una alta demanda de procesos de cuidado y además el proceso que se realiza no es un proceso completamente favorable. La característica del manejo nutricional que se debería de hacer es un manejo multidisciplinar donde la enfermera juegue un papel de nodo con el cual las disciplinas interactúan en beneficio del paciente y en el beneficio del desarrollo de hábitos de vida que sean saludables y que sean factores protectores en cuanto a ese proceso epigenético que desarrolla nuestro organismo a diario. La expectativa, por lo tanto, entonces es poder mejorar la continuidad en la prestación de los cuidados de enfermería mediante el desarrollo de prácticas avanzadas y de atención especializada por parte de los enfermeros. Sin embargo, la situación actual está reflejada ¿por qué? Primero, la nutrición no es considerada como un problema sobre el cual enfermería deba intervenir. Segundo, hay un temor de tener una sobrecarga laboral al asumir esta condición o asumir el patrón de nutrición de las personas con las cuales interactuamos, y los enfermeros no cuentan hoy en día con una formación suficiente para poder abordar este dominio o este patrón de la experiencia humana. Por lo tanto, entonces las expectativas están marcadas por el reconocimiento de la influencia que tiene la alimentación sobre el bienestar y la salud de las personas, y además sobre unas demandas cada vez mayores en la sociedad para una alimentación con calidad, para lo cual necesitan conocimiento para poder tomar decisiones informadas a la hora de alimentarse. Esto entonces implica que se puedan reforzar todos los ambientes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, con lo cual se disminuya la malnutrición, motivemos a los profesionales de enfermería a poder hacer un seguimiento sistemático, continuo a su proceso de cuidado y unos diálogos interdisciplinares en pro del bienestar de la persona a quien cuidamos, lo cual implica que podamos revisar y evaluar las dietas, mantener la continuidad de los cuidados, fomentar la educación sanitaria en la alimentación y en la nutrición, tanto en situaciones de salud y en situaciones de enfermedad como lo que ocurre actualmente. Al inicio les decía, solo el 14% de las personas desarrollan COVID en su forma grave. Eso quiere decir que casi el 86%, si la matemática no me falla,
son personas que pueden estar asintomáticas o pueden desarrollarlas en forma leve. ¿Qué estamos haciendo para esas personas? ¿Qué planes está desarrollando enfermería para el cuidado de esos sujetos que están en su casa o que están siendo manejados ambulatoriamente porque no requieren una hospitalización? En ellos también estamos evaluando estos factores de riesgo que les mencioné hace un rato y estamos tomando medidas en las acciones para el cuidado y la intervención multidimensional de las necesidades que ellos tienen y específicamente de las necesidades relacionadas con la nutrición. Yo tengo mis inquietudes, ¿sí? Por lo tanto, entonces, los desafíos y las reflexiones para el profesional de enfermería consisten en varias cosas. Primero, fomentar una alimentación balanceada y, como les mencionaba, idealmente contribuyendo desde enfermería escolar, porque sería mucho más fácil instruir e inculcar el hábito en los niños desde ese cerebro virgen que modificarlos como en el caso de un acompañamiento terapéutico como el que se hace con los adultos. Segundo, también pensar en el impacto que tiene el ciclo circadiano en la generación y el metabolismo de los alimentos, por lo tanto debemos de promover episodios de descanso o momentos de descanso que sean satisfactorios y que además puedan influir positivamente en el desarrollo de las funciones biológicas. Tenemos que fomentar y trabajar sobre la actividad física que se recomienda a las personas, tanto sanas como aquellas que tienen alteración, trabajar sobre los hábitos de riesgo que pueden también tener incidencia, por ejemplo, el tabaquismo o la exposición a sustancias y drogas, que también van a contribuir al aumento de los radicales libres. Y una cosa que para mí siempre me apasiona y de pronto llegará el momento cuando corresponda en mi curso de vida, a ser parte de los formadores de políticas y tomas de decisiones, para tener que dejar de escuchar en este país situaciones como las que se escuchan en el Congreso por parte de nuestros honorables representantes, donde dicen que se comieron el bulto de nusitas, el bulto de papitas, el bulto de gaseosas y que miren los hábitos tan normales, ¿sí? En ese momento yo dije, ahora todo tiene una explicación, ya me es claro. Si esos fueron los hábitos que desarrollaron cuando eran chiquitos, ni culparlos, ¿sí? Esto simplemente es resultado de la epigenética. No es que ellos quieran, entonces desde ese momento empecé a verlos con compasión, porque pues no queda de otra. Eso implica que enfermería comprenda que lo que ha hecho no ha generado el suficiente impacto sobre la realidad de la población. Si hubiésemos generado ese impacto, no tendríamos los niveles de obesidad que tenemos hoy en día, no tendríamos los niveles de diabetes, no tendríamos los niveles de enfermedades crónicas no transmisibles y no tendríamos tanto riesgo para el desarrollo de la forma grave del COVID, ¿sí? En ese sentido, tenemos que reflexionarnos, ir a nuestro patrón personal, a nuestro patrón ético y pensar realmente cómo podemos impactar desde todo el conocimiento que tenemos, las prácticas de las personas, incluidas las propias, y además generar unas mejores condiciones de bienestar y de salud en la población. Pasando de un sistema en el cual simplemente damos información y le contamos a él que esto es malo, que se coma, que tranquilo, que él se puede comer el chorizo, que si definitivamente se pone obeso, el problema no es de salud, sino que es un problema estético, pero le tenemos la solución en nuestro sistema de salud y entonces para estos problemas estéticos hicimos las cirugías estéticas, para esos corazones que sufrieron de infartos por la exposición a estos hábitos, le tenemos las unidades de cuidado intensivo, nosotros aprendimos a reanimar bien y eso que conste que a mí me encanta la reanimación, pero pues me encanta no utilizarla, me encanta saberla y no utilizarla. Tendríamos que poder ver que hay que transitar de este sistema que se queda en el discurso y que realmente no transforma la práctica a un sistema que nos permita a nosotros, volver a empoderar a las personas y poder desarrollar prácticas que realmente sean saludables y que favorezcan la salud y el bienestar de ellos mismos, que les permita poder utilizar todas esas decisiones a favor de ellos, porque en la epigenética el cuerpo responde tanto a las sustancias nocivas como a las sustancias saludables, pudiendo transformar ese organismo en la mejor versión de él mismo. Y eso es el desafío que tenemos nosotros en enfermería para este momento. Así entonces, yo doy finalizada este lapso de tiempo y quisiera saber, Carolina, si hay posibilidad de tener un espaciecito para la interacción y la réplica de aquellos que nos escuchan. Por supuesto, Diana, muchas gracias por tu intervención. Muchos retos, muchísimos retos tenemos y los hemos tenido
hace algún tiempo y la verdad es cierto, es saber cómo nosotros vamos a generar trabajo ante una situación tan importante y pues que no solo en esta contingencia. Diana, muchísimas gracias. Por supuesto que hay un tiempo para preguntas, para reflexiones, para experiencias en torno a la temática, para que aprovechemos a Diana para poder hacer las preguntas que consideren. Entonces, estamos abiertos para la intervención. Vamos a ver acá. Chicos, los estudiantes que tenemos. No hay información con chicos. Bueno, Diana, yo sí tengo una pregunta y es, una de las dificultades que tenemos, por supuesto, es cómo lo que tú estabas explicando, cómo a uno pues desde su hogar, por supuesto, y desde esos patrones de crianza, pues es donde le imprimen sus hábitos. Entonces, lo que tú mencionas y dentro de la identificación de la solución es trabajar en el ámbito escolar para lograr llegar a estos chicos y poder transformar estos hábitos, ¿cierto? Pero ahora, en este escenario confinados, realmente se está viendo una dificultad mayor a la que se presentaba antes, ¿cierto? Estamos todos en la casa, hay un componente emocional muy fuerte, o sea que si ya desde antes teníamos dificultades para manejar esa alimentación, había un componente muy fuerte. ¿Qué crees tú que podemos hacer desde el momento que y que están compartiendo todo el tiempo y cómo podríamos poder aprovechar este espacio y esta oportunidad que podemos tener? Bueno, yo creo que en ese sentido la teleenfermería pues está siendo más vigente que nunca, ¿cierto? Nosotros en Colombia al menos habíamos progresado tímidamente en la utilización de esta herramienta en enfermería, pero considero que pues ante la contingencia es ya el medio de comunicación por el cual muchos de nosotros estamos interactuando a diario y durante mucho tiempo de nuestro día. Considero que lo primero, por ejemplo, hablando de los espacios universitarios en los cuales estamos desarrollando nosotros la clase, es tener en cuenta que ahora sí tenemos al estudiante todo el día en la pantalla y que debemos de promover el espacio para que nos detengamos. Entonces, en nuestras clases, cada media hora, cada 45 minuticos, bueno, alto chicos, todo el mundo arriba, vamos a hacer algunos ejercicios de estiramiento, pero también las enfermeras que realizan consulta a partir de esto pueden acompañar el ejercicio. Países como Argentina, en algún sentido México, porque ustedes saben que el problema de obesidad en México es desbordado, han desarrollado esto, ¿sí? Han podido desarrollar programas en los cuales a través de todas las TIC acompañan a las personas y las acompañan para hacer la rutina de actividad física, las acompañan en los talleres de preparación, las acompañan hasta en el seguimiento y en las consultas de acompañamiento y de reeducación. Entonces creo que debemos dejar de ser tan tímidos, que yo pienso que los enfermeros somos muy tímidos a la hora, al menos aquí en Colombia, de incursionar en estas prácticas y no tenemos la suficiente confianza para iniciar. Creo que es un camino largo, no es un camino que sea fácil porque no es fácil desarrollar hábitos o transformar los hábitos de un día para otro. No es como, se te perdió la comunicación ahí, se nos cortó siempre un ratito. Nos dijiste que bueno, éramos tímidos para iniciar el personal de enfermería. Es correcto. Creo que somos muy tímidos y que tenemos las herramientas para poder hacerlo. Y en ese sentido creo que debemos desarrollar esa confianza de poder saber que lo que tenemos para decir es importante y que puede transformar la vida de las personas. Y puede suceder que uno diga, ay, pero es que eso de comer bien todo el mundo sabe. Pero la verdad, cuando uno se pone a indagar, en realidad eso no es tan así. No es tan así en relación a la preparación, no es tan así en relación a la selección. Es más, no es tan así en cuanto a la porción que yo debo de consumir para mi gasto energético. Y las enfermeras tenemos, como me dijo una vez un pedagogo en uno de los concursos que participé para docencia, él me decía, las mejores pedagogas del mundo son ustedes.
yo le hacía el comentario, no sabía que él era el que me iba a evaluar, y le hice el comentario porque se paró, me puso charla, yo como que tengo una habilidad para hablarle a la gente, entonces sí, bueno, sí, no, y la casa, entonces, no, ¿y cómo está? No, asustada, ¿y por qué? No, yo le tengo mucho miedo a las enfermeras, no, pues yo de enfermería sé, al pedagogo, porque es que yo de eso sí no sé, y el señor me dijo, venga, pero raro, porque es que si ustedes son capaces de acompañar a las personas y hacerlos que puedan desarrollar nuevas rutinas, tener adherencia a los medicamentos, transformar esa vida que los llevó a la enfermedad, son capaces de enseñar cualquier cosa. No, fresca, tómase un cafecito. Cuando entré al concurso, el señor era mi pedagogo, entonces casi muero porque yo dije, ay, me confesé delante de él, fue horrible, pero bueno, eso siempre me ha marcado, porque creo que sí tenemos los elementos, lo que no tenemos es la confianza, porque ni siquiera podría llegar a decir que no tenemos los conocimientos. Creo que también se pueden mejorar como todos los conocimientos, pero también tenemos las bases para poder trabajar en eso. Entonces lo que necesitamos es la firme convicción de cómo nosotros somos un nodo conector de todas las disciplinas para poder incidir significativamente en la vida de los demás. Y eso generaría que enfermería retorne al posicionamiento que le correspondía hace muchos años, a esa capacidad de liderazgo que tiene en su esencia para poder brindar cuidado. Entonces pienso que va por ese lado. Pero hay otra cosa que es importante y está relacionado con los patrones de conocimiento, y es la posibilidad de valorarlo primero en mí. Es imposible que yo acompañe al otro en la transformación de una conducta cuando yo misma no creo que esa conducta tenga impacto. Entonces, ay, pero venga, es que esta es la segunda Coca-Cola que usted se toma, mijito. Le puedo decir yo a mis estudiantes, profe, pero usted es tan exagerada, no pasa nada. Aquí en la universidad, recién yo entraba como digamos como en infarto, ¿sí? Ahí es donde yo comprobé, hacía pruebas de función cardíaca todos los días, porque uno de mis muchachos ellos tenían la tiendita en el salón, o sea, uno de ellos distribuía para el resto de los compañeros. En la universidad pública eso es permitido, entonces ellos tenían su tienda, y en su tienda no había sino papitas fritas, gomitas, chicles, gaseosa, juguitos, y yo entraba y veía esa cajita y a mí me provocaba morirme. Entonces, cada clase que tenía yo con la niña, yo le decía, echaba al vaina, y yo decía, pero venga, ¿y qué le hicieron sus compañeros que ustedes quieren acelerarles el proceso de muerte? Hay muchas formas y más fáciles, ¿sí? Menos dolorosas y menos caras. Entonces, la niña, eso fue todo el semestre, ella terminó conmigo, y ahorita este semestre, el primer día, se fue y me buscó. Y me dijo, profe, le quiero mostrar una cosa. Entonces, ¿qué pasó? Y me sacó la loncherita, la canastica que llevaba para vender. Pues ha transformado su canasta, porque entre el sirirí mío, en el salón hacia ella y hacia los compañeros empezaron a decirle, no, sí, venga, nosotros tenemos que realmente hablar, hacer lo que hablamos, y empezaron a tomar responsabilidad, porque para poder predicar y cambiar creencias en el otro, esa creencia tiene que estar sólida en mí. Si yo considero que la Coca-Cola no pasa nada, pues no pasa nada, entonces el otro, pues no la puedo dejar yo, la va a dejar el otro. Nosotros tenemos que desarrollar como enfermeros una visión mucho más prospectiva. Nosotros tenemos que ver que tal vez en cuestiones de enfermedades crónicas no transmisibles, en cuestiones de nutrición y en cuestiones de obesidad, los resultados no se ven ya, se van a ver en unos años estoy hablando de 5 o 10 años. Mónica López siempre dice que el enfermero tiene que estar adelantadito, y eso lo creo con todo el corazón. Es la obligación de nosotros de dejar de ser inmediatistas, de empezar a apagar incendios porque los vemos, y poder potenciar y proyectar a la persona, ayudarla en ese proceso de proyección para que pueda desarrollar la mejor versión de él posible, y eso implica el mejor nivel de bienestar posible. No estamos diciendo que no estemos enfermos. Yo particularmente soy hipotiroidea subclínica, pero si yo no desarrollara unos hábitos que me favorecen, podría tener expresiones corporales, expresiones biológicas, manifestaciones en mi cuerpo de mucha más gravedad que las que tengo ahorita, y cosas para mejorar, 1000, pero en ese trabajo estamos, y eso es lo que hace parte del proceso del patrón personal de enfermería, ser capaz de ver cómo eso que dice, cómo eso que enseña, cómo eso que sabe, primero lo introyecta en ella o en él y lo manifiesta a través de una conducta cuidadora para él, para su familia y para el entorno en el cual cuida. Muchas gracias, Dianita. Tocaste un tema súper importante, y es eso, la coherencia para brindar cuidado, y ese es otro reto que se tiene. ¿Quién más? Creo que Mónica López, la profesora Mónica vi que ahorita activó el micrófono. No, simplemente para agradecerle,
para agradecerle a Diana, obviamente esta charla tan interesante y reforzar de que, como decía Diana, ese acompañamiento que le damos a la persona y que solamente lo resolvemos diciendo aliméntese sano, si ni siquiera sabemos cómo alimentar sano ni cómo preparar sano. Entonces, siempre los invito a que, bueno, la profesora Diana tenía anteriormente algo como preparar alimentos sanos con tanta carga de carbohidratos, de proteínas, que me parecía muy interesante, porque es una forma práctica y es lo que realmente es el llamado, lo que necesita la persona que está llamando ese cuidado, porque yo puedo tener una teleconferencia y decirle, no, esto hay que alimentarse muy sano, pero ¿con qué? ¿Usted qué tiene en su nevera? ¿Sí? Entonces, es primero generar esa empatía para que la otra persona nos comente en realidad qué está comiendo, ¿cierto? Porque no puede, usted me preguntan a mí, yo le puedo decir que como verdura, qué cantidad, qué verdura muestre, no le dé pena. Esa primera empatía que la enfermera tiene que ver, que la persona tiene que ver a la enfermera como una persona que sí le quiere colaborar, ¿cierto? Que no vamos a juzgar lo que está comiendo, ni que está mal, ni que está bien, porque a duras penas puedo recogerlo del día y sobre todo en esta pandemia. Entonces, primero eso. Y segundo, no en la información, o sea, la información es válida, el conocimiento que tenemos es válido totalmente todo, porque no podemos arrancar sin conocimiento, ¿cierto? Pero ¿qué hacer con ese conocimiento si no lo ponemos en práctica, si no la otra persona no lo entiende, no sabe cómo incorporarlo en su vida, no hacemos cambio. No hacemos cambio, el lenguaje que utiliza la otra persona cómo está viendo la alimentación, la nutrición, si está comiendo por comer o realmente se está nutriendo y sabe qué significa nutrirse. Entonces, es un reto muy grande y Diana nos está exponiendo cosas muy importantes de la epigenética, cómo podemos cambiar esa información genética que estamos llevando. Yo pues no tengo hijos, ya la información genética en mí se quedó, pero ustedes que quieren tener hijos pueden cambiar esa información epigenética y en mí también, no llevar a una enfermedad crónica, ¿cierto? O si se tiene, pues llevarla de la mejor forma, pero que saber cómo llevarla y no decirle simplemente aliméntese bien, eso es un cliché que se tiene que sacar de nuestro léxico, sino que venga, le enseño qué es alimentarse bien, que es lo que la profesora Diana es una experta en esa parte, ella me hizo todo un compendio a mí, una dieta para mí, que le agradezco mucho. Y no, nuevamente agradecerle, me encanta verla y que esto les quede a los estudiantes y a todos los que están viendo, que no es comer, sino que es nutrirse, y es nutrirse también desde adentro, desde afuera, y que ver el alimento como ese potenciador de energía que me ayuda hasta para mover las pestañas, como lo dijo la jefe Diana, pero también contextualizarlo con nuestra población colombiana. Entonces, hay que aprender a cocinar. Es cierto, señora. Cuéntanos de lo que tú estás ofreciendo. Tú estás ofreciendo los talleres de todo este aspecto. Entonces, Diana nos va a contar de los talleres que ella ofrece para aprender lo que dice Mónica, a ver cómo es que vamos a preparar, de los medios de comunicación que ella tiene. Bueno, todo, Diana, cuéntenos todo. Perfectamente. Quería retomar una cosa respondiendo a lo que Caro preguntó ahorita y de lo que acaba de decir Mónica. Resulta que nosotros en la casa, pues hombre, estábamos en el colegio, nos movíamos, teníamos una dieta no muy saludable, pero ahorita tras de todo estamos encerrados, entonces esto incrementa la ansiedad, incrementa el estrés. ¿Yo qué hago? Pues bueno, eso todo es cierto, pero recuerden ustedes que les conté que los alimentos y los nutrientes tienen la posibilidad de generar sustancias, por ejemplo, dopamina, serotonina, GABA y opioides que van a mejorar mi bienestar. Entonces esto yo lo podría también promover mediante una alimentación que fuese balanceada y mediante el consumo de frutas y de verduras, porque realmente son una fuente indispensable y nosotros le damos muy poca atención. Es que a mí no me gusta. Yo les creo absolutamente que no les gusta, y no les gusta porque, como les mencionaba hace un rato, las papilas, la sensación de todas las células que están relacionadas con la interpretación de los alimentos, cuando yo consumo mucha grasa y mucho azúcar, empieza a transformar la percepción, y la gente que ha tenido dietas hipercalóricas
con razón, dice que cuando consume frutas y verduras le sabe a metal la boca y por eso hacen un rechazo. Entonces aquí hay una necesidad de un acompañamiento muy cercano, que es lo que ofrezco yo en Serendipia Cuidado de la Vida, que es como mi trabajo alterno. Yo les contaba a ustedes que, pues hombre, yo empecé a trabajar como enfermera, trabajaba como en cardiovascular y yo decía, a mí me falta un pitico, porque es que cuando llegaba a la UCI o veía a la persona con hipertensión, decirle, es que usted tiene que comer bien, como que no era suficiente, eso no ayudaba realmente a la persona a transformarse. Eso hizo y me motivó a hacer el máster en nutrición. Y cuando terminé el máster de nutrición, dije, aquí me falta otro pitico, y hice la formación en coach ontológico. Todo esto para poder acompañar en la transformación de esas creencias que me limitan a mí para tomar responsabilidad sobre mi salud y emprender la acción. Entonces, en Serendipia, lo que hago yo es un acompañamiento desde enfermería, mediante un ejercicio terapéutico que está sustentado en conversaciones de coach. Esa conversación lo que hace es poder permitirle al otro reconocer cuáles son las creencias que limitan su pensamiento y cómo puede él mismo generar las acciones para transformar esas creencias. Aquí es donde nosotros tenemos que entender en la visión de enfermería que enfermería interactúa con el sujeto. Yo no le puedo imponer al otro la transformación del hábito. Con darle la información y decirle que le toca, pues en realidad no le toca. Entonces yo debo de hacer un acompañamiento respetuoso desde las posibilidades y desde la realidad del otro sujeto. Y eso es lo que hago en Serendipia. Particularmente, hay un programa, yo ofrezco varias ofertas, varias actividades o servicios, gracias, y varios servicios, entre ellos, pero particularmente el de nutrición, se llama Diaita Coach. Diaita, en relación a que les mencionaba al inicio, que desde el vocablo griego, la diaita es el estilo de vida, y el estilo de vida que favorece una buena calidad de vida y una salud óptima. En este sentido, desde Serendipia hacemos una valoración integral de la condición de salud, donde determinamos factores que son sociales, psicológicos y biológicos, y desde esa valoración que hago a través del proceso de enfermería, identifico cuáles son las respuestas humanas que se deben de intervenir. Esto a través de la conversación de coach se comunica con el paciente y se genera un plan desde la realidad de él. Ese plan, pues es un plan que se ejecuta en varias sesiones, realmente el acompañamiento para poder generar una transformación del hábito es durante un año, con citas mensuales divididas de diferente forma en los trimestres del año, para poder mirar cómo están las prácticas de sueño, de nutrición, de actividad física, de tolerancia al estrés y de relaciones personales, porque todos estos son factores que se han determinado, tienen asociación con el desarrollo de la obesidad. Particularmente la semana pasada, yo les comentaba hace un ratico, yo soy hipotiroidea y ustedes saben que el hipotiroidismo genera diferentes manifestaciones. Hace como 15 días yo empecé a presentar una sensación de distensión abdominal. A mí con la carne no me va muy bien. Yo como carne y me distiendo, mis procesos metabólicos se alteran. Pero entonces en esta condición, pues había que comer carne porque era lo que teníamos. Había acabado las verduras y no podíamos salir a comprarlas y no teníamos los números para que nos trajeran. Entonces, pues bueno, no, lo que hay, comamos carne. Y eso me llevó a que me distendiera. Entonces, cuando ya mi esposo vuelve y sale a hacer las compras, yo dije, no, traiga por favor varias verduras y frutas. Entonces, lo mando con la listica que él iba a traer y particularmente la semana pasada hicimos en Serendipia un reto de una semana de licuados verdes, con la intención de generar en estas personas, pues que se sumen y en mí particularmente por mi problema de distensión, un reseteo de este tránsito gástrico, ¿cierto? De todo el tubo gástrico, haciendo que se pudiese reparar aquellas situaciones que por los radicales y por todas estas respuestas metabólicas que les comenté, me genera a mí la carne, que es lo que he identificado. En ese sentido, 7 días de batidos hicimos, y después el sábado cerramos con otros de los servicios que ofrezco en Serendipia, donde lo que hago son talleres vivenciales sobre temas particulares. Este particularmente fue sobre los mitos y verdades de los licuados verdes. Todos nosotros hemos escuchado
escuchado de licuados, ay, que para adelgazar, que qué maravilla, que no me lo puedo tomar más de 9 días, que sí, que entonces todos los días piña, manzana y apio, y entonces todo esto, pues, aunque tiene efectos benéficos, si yo mantengo el mismo batido todos los días, pues también voy a generar algunos efectos nocivos. Entonces, yo les decía en la charla, es un laboratorio, nuestra cocina es un laboratorio de experiencias a través de los cuales podemos realmente contribuir a los procesos epigenéticos del organismo. Entonces, hicimos el reto y en este momento estamos cultivando nuestra microbiota utilizando kéfir de leche, ¿sí? El kéfir es de los productos más chéveres que yo me he encontrado, entonces también dentro de los talleres que ofrezco hablamos sobre el beneficio del kéfir y para qué lo necesitamos. Uno de los estudios europeos de endocrinología en diciembre del 2018 logró demostrar que las personas con sobrepeso o con alteraciones en el peso tienen disminución en la microbiota intestinal. Esto quiere decir que todas las bacterias que son normales y necesarias para nuestros procesos metabólicos, en ellos están disminuidas. Entonces, lo que se hace con kéfir es resembrar esas bacterias para poder lograr un mejor metabolismo y con esto también darle al organismo la posibilidad de tener unos procesos metabólicos mucho más facilitadores para que podamos tener un mejor nivel de bienestar y el proceso de pérdida de peso pueda ser un proceso mucho más saludable. Terminado el taller, yo les comentaba a ellos que vamos a empezar una formación virtual por medio de WhatsApp sobre conteo de carbohidratos. Yo no sé si a ustedes les pasan, es muy normal en la gente que llega a mi consulta de decirme, ay, pero es que yo como bien, no es que yo trato de verdad. Y es un sufrimiento por comer, que es un acto placentero, que en realidad, si tuviesen buena formación, no debería de ser tal. Yo no debería sufrir por comer, yo no debería sufrir porque es que resulta que salí con mis amigos hoy por la noche y me antojé de una hamburguesa. No, yo debería de tener la posibilidad de tener la información suficiente para poder tener ese pecadito de comerme la hamburguesa y compensarlo a través de una decisión más favorable en mis próximas comidas o en mis comidas anteriores si sabía desde por la mañana que me iba a comer la hamburguesa. En ese sentido, el conteo de carbohidratos es una práctica que se ha venido desarrollando sobre todo para el tratamiento de diabetes y para el autocontrol metabólico de estas personas, pero se ha visto que tiene un beneficio en la pérdida de peso y sobre todo en los procesos de mantenimiento de peso en aquellas personas que están preocupados por tener una alimentación saludable y por una condición física que sea pues a su gusto, ¿cierto? Ahí, estoy leyendo una pregunta de Clarena que me dice que para el adulto mayor, ¿cómo influiría el acto de educar en esa parte nutricional? Bueno, en ese sentido, nosotros para educar al adulto mayor tenemos que tener en cuenta todos los procesos de la andragogía, ¿sí? Y aquí, Clarena, le voy a decir, como leía esta mañana, bueno, creo que fue ayer en la columna de La Calle y en la columna de Daniel Samper Papá. Bienvenida al grupo de los adultos mayores, porque si estamos por encima de los 40, eres de los nuestros. Entonces, ¿por qué es esto? Porque en realidad la formación en adultos es una formación que se debe realizar desde andragogía, y como decía Carolina hace un rato, y Mónica, desde las experiencias mías como adulto. No desde lo que usted me quiera contar como enfermera, no desde lo que usted me quiera decir como terapeuta, sino desde la realidad sentida y desde mis posibilidades. Entonces, en realidad, en el adulto mayor, el acompañamiento se hace desde la realidad de él. Por eso requiere ser mucho más cercano, tiene que ser, voy a utilizar la palabra supervisado, porque no encuentro en este momento ninguna más, diciendo que tengo que estar acompañándolo, tengo que estar felicitando aquellas situaciones que son bien logradas y diciéndole por qué aquellas que no lo son tanto. No desde la explicación de que, ay, es que eso es malo, ¿y por qué es malo? Porque es malo, sino entendiendo realmente cómo desde la epigenética yo tengo control sobre las respuestas que mi organismo puede generar, promoviendo unas sustancias que le ayuden a ese organismo a dar mejores respuestas sobre aquellas que son nocivas. Jefe, buenas tardes. Hola, Andrea, un gustazo.
¿Cómo está? Jefe, pues yo quería hacer como un pequeño aporte en cuanto, por ejemplo, a lo que usted pues habló sobre la herencia, y es que pues si bien nosotros ya veníamos recibiendo una herencia, por ejemplo, pues yo tengo la experiencia desde que pues ya soy mamá y que pues que tratamos como de hacer ese cambio nutritivo en nuestros niños. Y a veces, por ejemplo, yo tuve la experiencia con la hija mía y es que, por ejemplo, cuando traté de cambiarle como esos hábitos o malos hábitos que yo manejaba desde que ella pues pudo empezar a saborear o a degustar estos alimentos, y ella también como que manifestó un rechazo, por ejemplo, ante el brócoli. Entonces, pues como que mi solución fue, no, pues ¿qué le va a obligar a ella a comer el brócoli si a mí tampoco me gusta? O sea, ¿yo qué la voy a obligar si ella no me comienda? Entonces, bueno, fue como que algo suprimí. Después yo dije, no, pues si es que es necesario, sí, después yo dije, pues es que es muy necesario, entonces pues como que encontré la forma de que ella comiera estos alimentos, y es como haciéndolos en crema, donde ella no ve que el brócoli es brócoli, donde ella no ve que la habichuela es habichuela, y así se los come. Porque pues lastimosamente tengo la dificultad que si a ella no le gusta un alimento, a ella se le activa el reflejo pues nauseoso, y definitivamente bota todo así. O sea, no tengo cómo obligarla, no tengo cómo engañarla, no tengo cómo. Entonces, de pronto esto en cuestión de los niños es algo pues que todavía me queda grande. He tratado de una forma u otra, definitivamente crema es mi mejor aliado, pero sí hay algo muy claro, y es que tenemos que empezar desde nosotros. Y a mí personalmente se me dificultaba mucho este tema de las verduras y pues de estos alimentos, porque nunca tuve como esa experiencia pues de que alguien tuviera la paciencia conmigo. No sé si lo estoy haciendo bien con ella, pero a mí se me dificulta mucho este tema. Bueno, Andrea, lo primero que como terapeutas en un acompañamiento de este sentido tenemos que desarrollar es la capacidad de reconocer los pequeños logros, ¿cierto? Y de poder minimizar estos sentidos de culpa. Entonces uno dice, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Lo que le puedo decir es que lo está haciendo de la mejor forma posible para usted. Y que esta forma puede ser mejor, claro que sí. Pero su realidad hoy es que lo está haciendo de la mejor posible, y lo que vamos a hacer es acompañarla para poder llegar a ese ideal que usted tiene, y es poder recibir de mejor forma esas verduras. Les voy a contar, por ejemplo, en el reto de la semana pasada, nosotros utilizamos en el batido 2 verduras y una fruta, solo una fruta, y dentro de las verduras que utilizamos siempre crudas fue el brócoli. Me pareció muy gracioso porque las personas que se sumaron a la conferencia el sábado me contaban, en algunos casos, que no toleraban el brócoli, o que no toleraban la espinaca, o que no toleraban el apio. Sin embargo, en el batido les fue fácil consumirlo. Y es en el sentido de poder encontrar la mezcla justa que mejore el sabor. En este caso, por ejemplo, estos batidos los combinamos con mango en una de las ocasiones, en otra de las ocasiones con manzana verde, y en otra de las ocasiones con mango. Y el sabor del mango y el sabor del banano son tan fuertes que opacan el resto de sabores. Y me mencionaban, creo que como entre 5 o 6 personas del curso, que estaban sorprendidos porque ellos no eran capaces de comer verdura, o sea, la verdura era algo que para ellos no existía en la nevera, y que ahora en la tarde, cuando les daba hambre, ellos decían, ve, tengo ganas de algo que es verde, una manzana, o otra vez el batido. Entonces, en realidad, el poder someter a nuestro organismo a un estímulo constante va generando resultados, como les digo, poco a poquito, porque esto es como cuando nosotros tenemos un mal jefe. Resulta que yo estoy trabajando, doy lo mejor de mí, yo soy una buena trabajadora, pero viene un mal jefe, y el jefe no me reconoce, y el jefe, nada de lo que hago le sirve, el jefe me descalifica. Eso lesiona mi motivación y hace que yo empiece a trabajar a un ritmo mucho más lento. Y después el gerente de la empresa se da cuenta que es que el grupo que está manejando este jefe no tiene tan buen rendimiento, y cambia al jefe. Y llega un jefe nuevo, pilo, con toda la energía, las ganas de hacer, entrado en ganas, pero ya el equipo está desmotivado. Va a tardar un tiempo en que esas personas que están en el equipo vuelvan a encontrar confianza y vuelvan a poder reaccionar de la mejor forma posible a ese nuevo jefe. Lo mismo nos pasa a nuestro organismo. Nosotros no podemos pretender que de un día para otro la situación cambie, pero lo que sí podemos es tomar responsabilidad y generar una creencia que me permita a mí sustentar el hábito que estoy transformando. Y es por eso lo importante de que haya una enfermera acompañando este proceso siempre. Cuando el paciente caiga y pierda toda su motivación y entre en desesperación porque es que yo todo lo hago mal, a mí nada me sirve, yo siempre soy así, esté la voz amiga diciéndole, venga,
¿Qué hemos hecho bien? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que los llevó a cometer esta situación? ¿Cómo podemos responder a una nueva situación como esta? ¿Qué haría diferente? Y en poder encontrar alternativas. Entonces, la crema es una buena opción. Empiece a dárselas en batidos. En Serendipia Cuidado de la Vida, que es la página que les recomiendo, pues es mi página, mi fanpage, van a encontrar, por ejemplo, las recomendaciones de los 7 batidos que utilizamos en el reto de la semana pasada. Y van a encontrar también información sobre el kéfir. Kéfir hay de agua y kéfir hay de leche. A mí particularmente me gusta más el de leche, pero pues entrego por gusto se venden los carambolos y entonces cada uno de ustedes mirará cuál es el que mejor le responde. Dianita, Señora. no, Dianita. Señora. ¿Tú puedes poner Sí, claro. en el chat, pues el Instagram y el contacto en caso de que yo sé que muchos, yo ya estoy súper animada, yo vengo en un proceso de 1 año de cambio de alimentación, pero sé que falta mucho de lo que tú dices, entonces para los servicios que tú ofreces, si es la asesoría, los talleres, para las mamás es súper importante, entonces de pronto el teléfono de contacto donde las personas te puedan escribir para información y la página y todo ahí en el chat, para Perfecto. que lo puedan tomar. Entonces lo acabo de escribir, en Facebook me encuentran como Serendipia Cuidado de la Vida, en Instagram y Twitter como Serendipia Cuida y ahí tengo mi número de contacto para que me puedan buscar. Claro está que tengo que decir que mi teléfono es lo más prostituido que hay porque yo se lo doy a todo el mundo, o sea que los muchachos, todos los que están conectados lo tienen, todos nosotros hablamos, esto a mí me encanta hablar con ellos porque me permite hacer reflexiones pedagógicas para el ejercicio mío como docente, que es muy chévere, entonces por eso siempre les doy acceso porque me ayudan a crecer como docente. Sara preguntaba qué frutas, aparte del banano y el mango, se pueden utilizar en los jugos verdes. Sara, la realidad es que no hay una restricción de frutas. La única restricción es que en el batido se utilicen 2 verduras y una sola fruta, es decir, que no haya combinación, que no es que si yo le voy a echar banano, le eche fresa, no, solo una fruta y 2 verduras. Esa es la restricción. Si yo tengo preferencia, por ejemplo, por la papaya, es que a mí me mata la papaya y quiero empezar este proceso, pues hay que tener consideración con el cuerpo, hay que poder tener una conciencia fuerte y decir, pues bueno, si a mí me gusta el batido de me gustan las espinacas, me gusta el apio y me gusta la papaya, pues con eso hago el batido, mientras el cuerpo empieza a adaptarse a estos nuevos sabores con los cuales no tiene costumbre, para después empezar a transitar a otras frutas. Hay una situación especial que, como les comentaba ahora, es importante considerar y es el conteo de los carbohidratos, pero sobre el conteo de los carbohidratos, el índice glicémico de los alimentos. En realidad, la mayor parte de las verduras y gran parte de las frutas tienen índices glicémicos favorables para nuestra ingesta. Es decir, que no habría mucha restricción, pero vuelvo y les digo, la información da poder. Entonces, los invito, en este momento tengo abiertas las inscripciones para el curso de conteo de carbohidratos que vamos a realizar la formación por WhatsApp durante 1 semana. La inscripción termina el viernes. Nosotros vamos a tener un periodo de acondicionamiento entre el sábado y el domingo para poder conocernos entre los que estamos allí y poder hacer, digamos, una evaluación de las necesidades muy generales de la energía que cada uno de los participantes requiere para desarrollar sus procesos cotidianos, para ahí sí empezar sabiendo cuánto necesito gastar yo, a saber cómo voy a contar los carbohidratos que necesito gastar desde la alimentación que estoy consumiendo. En la página de Facebook encuentran los datos sobre el curso, encuentran el medio de pago, ahí está toda la información y si algo, vuelvo y les digo, ustedes tienen mis números para que me contacten o por el WhatsApp o por cualquier parte les puedo dar la información. En cuanto a si los batidos los pueden consumir los niños, claro que sí. Las recomendaciones nutricionales dicen que nosotros debemos de consumir, hablo de nosotros como toda la especie, al menos 4 porciones de frutas y verduras al día. Entonces, en realidad, este batido, dándoselo a los niños, podría equiparar esas porciones de frutas y verduras. Con una recomendación que se las doy en la página, y es que no cuelen el jugo. La idea es que aprovechemos la fibra y entreguemos el batido tal cual queda en la licuadora. Les recomiendo para los niños utilizar el banano y el mango porque le da una mejor consistencia a la verdura, la deja menos ripiosa, ¿sí? Entonces, para ellos es mucho más fácil tolerar la ingesta.
Lo importante de todo, o sea, la mejor dieta es la que no se hace, ¿sí? En ese sentido, nuestra dieta y nuestra alimentación tiene que ser la alimentación cotidiana. Y por lo tanto, la invitación es que tengamos presentes que estamos cumpliendo el requerimiento de al menos 4 porciones de frutas y verduras al día. Recuerden que les dije que para Colombia, 2 de cada 10 solo consumen las porciones que se recomiendan. Eso quiere decir que 8 personas de cada 10 en Colombia no alcanzan a consumir esas 4 porciones de fruta y verduras que son indispensables para los procesos celulares y para contribuir a ese sistema antioxidante celular. Diana Carolina me dice, la niña es vegetariana, igual cumple con el requerimiento nutricional. Ah, bueno, maravilloso. Lo bueno de las frutas y de las verduras es que en su mayoría los nutrientes de vitaminas y de minerales son liposolubles, es decir, que la mayoría de estos nutrientes no se almacenan en las células, razón por la cual si sobra, el organismo es capaz de eliminarlo. En cambio, si falta, él no es capaz de procesarlo. Entonces, pues hombre, en este sentido, más será mejor en relación a vitaminas y minerales para el suministro de nuestro organismo. Entonces, con confianza. Con algo que me preguntaban en el taller del sábado es si el batido puede reemplazar una comida, y no, estamos hablando de complementos, estamos hablando de una bebida que lo que va a hacer es mejorar el aporte nutricional de estos 2 grupos de alimentos que estamos hablando, que son indispensables, pero no reemplazan ninguna comida principal. Entonces ya saben, todos quedamos súper antojados, entonces los talleres, la asesoría, inscribirnos al grupo ahí están los costos, en los costos tú no los das, por cierto, cuando te Sí, señora, correcto, dependiendo del servicio. Exacto. Claro, hay una pregunta. Jefe. Sí, señora, jefe, muchas gracias por la conferencia tan profunda, por recordarnos microbiología, bueno, todas estas materias bases de la enfermería. Pero pues mi inquietud va un poquito más allá y un poquito más práctico para poder, digamos, empezar a llevar un estilo de vida saludable que incluye obviamente la alimentación y el ejercicio. Yo quisiera saber, o más bien que nos explicara un poco acerca de, para poder empezar estos estilos de vida saludables o más bien dietas a través de los batidos que usted menciona, ¿cómo puede preparar uno el cuerpo, hablando desde el punto de vista de la desintoxicación del hígado, sobre todo, pues porque sabemos que es una glándula, es la principal glándula en el metabolismo de los nutrientes? Y cómo poder reeducar las 2 hormonas tan importantes en la alimentación, o más bien de la saciedad del hambre, que son la grelina y la leptina. Entonces, si quisiera al menos que nos hablara un poquitico acerca de la desintoxicación, tanto del hígado y en general pues de los demás sistemas, en especial pues obviamente el intestino delgado, para poder empezar a recibir esta nutrición de la manera más óptima. Precisamente para eso era que propuse el reto de los licuados, ¿sí? Como les comentaba, yo tengo sensibilidad a la carne roja sobre todo, y esta sensibilidad hace que los órganos como el hígado, los órganos como el intestino, alteren su función porque tienen que sobreesforzarse para poder desarrollarla. El generar una nutrición que tenga un incremento en las vitaminas y en los minerales va a permitir que cada una de las células, independientes si están en el hígado o en el intestino, puedan desarrollar una mejor función en el balance de este sistema redox que le mencionaba, atrapando esos radicales de oxígeno que se generan y pudiendo generar menos consecuencias sobre la estructura celular, dentro de esa estructura celular, sobre los lípidos, sobre la proteína y sobre el ADN. Entonces, en realidad, mi intención para mí, como les decía, la primera persona a la que hay que cuidar es a uno, cuando arranqué los licuados, era hacer eso, una especie de desintoxicación en el hígado y un reseteo a ese intestino para que pudiese estar más sensible a los productos que quería yo utilizar, que en este caso es el kéfir de leche, ¿sí? Entonces, los 7 días de productos de licuados los utilicé, y al 7º día, cuando terminé, en el 8º arranqué kéfir de leche sin azúcar, porque pues estaría haciendo poco y nada. También eso requiere que nosotros comprendamos
cuáles alimentos contienen sustancias que pueden llegar a alterar ese funcionamiento normal, diferente a las grasas y diferente a los carbohidratos. Por ejemplo, no, es que yo me tomo la Coca-Cola, pero no, yo como sé que la Coca-Cola es tan dañina, yo me tomo la Light. Resulta que dentro del estudio que se hizo en el 2018 en Europa, que les comenté que encontraron asociación en la disminución de la microbiota intestinal con el sobrepeso y con la diabetes tipo 2, la expresión de diabetes tipo 2, también encontraron que los edulcorantes tienen un efecto nocivo sobre la microbiota. Entonces, en realidad, el incremento en el consumo de las frutas y de las verduras van a ayudar a realizar ese proceso que su merced llama desintoxicación del hígado y el intestino, y que simplemente es volver a la normalidad de nuestro cuerpo, o sea, aquello que para nosotros biológicamente es lo mandado. Mi consejo adicional es incrementar productos que sean fermentados o que tengan un suministro importante de probióticos. Por eso el kéfir para mí es ideal. Uno consigue el kéfir para cultivar, entonces puede poner los nodos de kéfir de leche y cultivarlos en leche, o el de agua lo pone a cultivar en un ambiente con agua y azúcar o agua y panela. Y lo que hace es consumir esa sustancia. Pero también existen escuelas donde enseñan a hacer fermentados con encurtidos, todas las verduras en encurtidos, para poder mejorar esta fermentación y hacer que la microbiota se recupere. Entonces yo creo que para poder recuperar ese buen funcionamiento, esos dos asuntos son importantes: suministrar todas las vitaminas y minerales posibles y después recultivar la microbiota. Mi consejo es con kéfir. ¿Sí? Pero me permite un segundito. Bueno, yo también, digamos que me estoy instruyendo respecto a la alimentación, porque siempre me ha interesado, ¿no? Me ha interesado, y como decía usted, para poder hablar de alimentación saludable, pues primero hay que incluirla, ser, digamos, los maestros en eso, ¿cierto? Cosa que es un poco difícil, porque como le decía ahora, no es tan fácil educar a dos hormonas de la saciedad como la leptina y la grelina. Bueno, cierto día hice el ejercicio y me pareció muy práctico, de un médico que admiro mucho también y que lo sigo, el doctor Luis E. Moreno. Es un médico de Bogotá que habla sobre la nutrición. Y pues él hace videos así como dice usted, como su merced los está haciendo. Y me parece pues que son muy interesantes, son demasiado interesantes, y pues en la práctica me sirvió uno, ¿no? Fue uno de desintoxicación. Y ahí él mencionaba y da una receta muy práctica, ¿no? Da solo de cosas verdes. Y me llama la atención, pues, porque todavía sigo leyendo, porque él desvirtúa mucho las frutas, no sé. Entonces sí me toca leer más respecto a las frutas y a la cantidad de porciones de frutas al día, porque él explicaba algo muy, pues, no sé, que tiene como un poquito de sentido, y es que las frutas en altas porciones pueden producir hígado graso, ¿sí? Porque le aumentamos, recordemos pues que el hígado también es una de las glándulas que produce glucosa, donde se hace la reserva de la glicemia, del glucógeno, exactamente. Entonces sí me gustaría de pronto, no sé, profundizar si realmente las frutas son tan... Bueno, la OMS las pone en un lugar muy elevado, pero no sé si ahora desde el punto de vista de la nutrición, con los nuevos avances que han habido en la nutrición, las frutas estén como en la mira, ¿no? Claro, hay una cosa importante, y por eso les mencionaba lo del conteo de carbohidratos, porque en realidad por eso necesitamos comprender los balances energéticos que nosotros tenemos. Cualquier alimento consumido en exceso se va a reservar en forma de grasa si yo no hago la actividad física suficiente. Recuerden ustedes que la única forma de almacenar el azúcar, o sea, el cuerpo todo lo va a producir, lo va a llevar a los 3 nutrientes que les mostraba yo en los ciclos metabólicos, o glucosa, o aminoácidos, o grasas. Pero la única forma de reservar cuando yo no estoy en proceso de crecimiento es a través del glucógeno o a través de los triglicéridos. Cuando yo no hago suficiente actividad física, me puedo matar haciendo la dieta de la piña, que la piña se va a ir a convertir en triglicéridos, porque si yo no muevo la fibra muscular, no hay forma en que se convierta en glucógeno.
Entonces, en realidad, sin una estimulación física suficiente, la conversión va a llevar siempre a triglicéridos, así me tome un vaso con agua. Entonces, en ese sentido, la comprensión del índice glicémico de los alimentos me va a permitir a mí poder tomar mejor decisiones y saber qué tan rápido libera un alimento el azúcar que tiene en el contenido respecto a otro, ¿sí? Que es en esencia el ejercicio del índice glicémico. Yo particularmente soy tendiente a la armonía. Bueno, Diana. A mí no me gusta estigmatizar ningún grupo de alimentos. Hay gente que dice, quita los carbohidratos, quite todo. No, la verdad, yo creo que esto es de balance, pero el balance para poderse lograr requiere conocimiento, decisiones informadas, que fundamenten la toma de una decisión consciente en beneficio de lo que yo estoy buscando y del cumplimiento de mis objetivos. Muchas gracias, Margaret, creo que lo pronuncié bien. Margaret, ahí está mal escrito. Perfecto, muchas gracias y creo que estaremos en contacto porque necesitamos unirnos como enfermeras. Creo que esto es un campo en el cual podemos desarrollarnos mucho y entre más hablemos, así tengamos posturas diferentes, va a ser mucho mejor para la ciencia de enfermería y para el beneficio de las personas con las cuales interactuamos. Gracias. Así es, muchas gracias por la intervención y por la participación. Me alegra verla y saludarla. Qué bueno que se... Sí, gracias. Entonces, Dan, que yo espero ahorita me voy yo también a pedir toda la información para la asesoría y todo lo que nos estás mencionando. Gracias por la conferencia, súper interesante. Yo sé que aquí nos podríamos quedar mucho más, es un tema importantísimo. De verdad, Diana, muchísimas gracias por compartir el conocimiento, por ser una persona que lo maneja de tal manera que hace que uno se interese realmente por este tema. Muchísimas gracias, un abrazo grande, Diana. A ustedes por la invitación. A mí me encanta verlos. La Humboldt la considero mi casa y cada vez que pueda, allá me les meteré. ¿Sí? Que tenga la oportunidad, por allá estaré, porque los recuerdo con mucho agradecimiento. Y de verdad, pues no es solamente es gratitud y mucho amor, porque entre los docentes y los estudiantes me ayudaron a crecer en la carrera docente, que fue mi sueño desde chiquita, como siempre digo. Entonces, para mí siempre es un gusto poderme encontrar y poder generar esta situación, estos encuentros, porque desde todas las posiciones crecemos. Claro que sí, un abrazo para todos, muchísimas gracias a todos los asistentes. De verdad que fue un placer poder compartir con ustedes. Los estaremos invitando a las próximas conferencias. Ya saben, inscríbanse en los talleres de Diana, y mejor dicho, tantas asesorías. Un abrazo. Y que tienen mi WhatsApp, me escriben. Sí, para la información. Un abrazo. Y chao para todos. Que estén bien. Feliz